Siendo las 7 a.m. del día 31 de enero, sábado del 2026, se da inicio a la sesión convocada para hoy, sesión extraordinaria por la Asamblea Departamental del Tolima. Secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Buenos días, señor presidente, mesa directiva. Buenos días, honorables diputados y diputadas. Buenos días a los tolimenses que siguen esta transmisión a través de los medios digitales. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Duarte Mesa Yesid Esteban. Muy buenos días, presente. Escandón Castellano Brian Alfonso. Buenos días para todos, un saludo muy especial para todo el equipo de la Secretaría de Cultura y Turismo, en especial a nuestro secretario Alexander, que está de cumpleaños. Alexander, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, que cumpla muchos años más, que siga trabajando de la mano de nuestra gobernadora por hacer tantas cosas que se vienen dando tan importantes para el departamento del Tolima, sobre todo en tema de cultura y turismo. Dios lo bendiga. Presente, secretario. Ferro Lozano Felipe Andrés. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Presente, secretario. Feliz cumpleaños al doctor Alexander Castro. Mora González Edna Carolina. Morato Ortiz Julio César. Ortiz Monroy Mauricio. Muy buenos días, señor secretario, para saludar a los compañeros, felicitar nuevamente al señor secretario Alexander. Yo creo que hoy el mejor regalo que le vamos a dar al Tolima y también a él en su gestión es poder dar esta autorización para que avancemos en una entidad privada que va a generar mucho bienestar y que va a dejar un legado desde su secretaría, señor secretario. Presente. Otálora Arias Abel. Muy buenos días para todos. Un saludo especial para el doctor Alexander Castro. Desearle un feliz cumpleaños, que el Dios Todopoderoso me lo bendiga, para que siga haciendo las cosas como las viene haciendo. Excelente, y que siga avanzando el Tolima en esa línea de la cultura y el turismo que está manejando. Presente, secretario. Porras Barrero Julie Esperanza. Muy buenos días a todos, en especial a los de gobierno, al doctor Alexander Castro, un feliz cumpleaños en su día. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar es que esta ordenanza sea una realidad. Doctor, muchas gracias por haber resuelto todas nuestras inquietudes. Dios lo bendiga y que siga cumpliendo muchos años más. Por supuesto, a todos mis compañeros, muy buenos días, presente. Reyes Giraldo Milton Fernando. Bueno, muy buenos días y feliz cumpleaños, doctor. Los cumpla feliz y Dios lo bendiga. Presente, secretario. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Pues yo no lo felicito todavía, yo el regalo se lo doy al final de esta sesión. Presente, presente, presente. Sánchez Stephanie Lucía. Muy buenos días para todos, feliz cumpleaños a nuestro secretario de Cultura, muy buenos días para todos los diputados y quienes nos acompañan. Tocora Lozano Jaime Andrés. Bueno, muy buenos días para su merced, señor secretario, de igual manera para todos los honorables diputados y diputadas de la Asamblea Departamental, para el secretario de Cultura, de igual manera un fuerte abrazo en su día de cumpleaños, señor secretario.
y obviamente para todas las ciudadanías libres, feliz día. Muy buenos días, perdón. Muchas gracias por el uso de la palabra, presidente. Presente. Urrea Amaya Harold Fernando. Buenos días a todos los compañeros presentes, a la mesa directiva, a nuestro secretario, que tenga un día muy especial. Presente. Dejar expresa constancia de la comparecencia a esta sesión realizada dándose el 31 de enero de 2026 del honorable diputado Beltrán Amortegui Juan Guillermo y del honorable diputado Ferro Lozano Felipe Andrés. Presente. Me permito informar, señor presidente, que de conformidad a nuestro reglamento interno existe quórum deliberatorio y quórum decisorio. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que hay quórum decisorio y deliberatorio. Secretario, sírvase leer el orden del día y ponerlo a consideración. El siguiente corresponde al orden del día de la sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental del Tolima a realizarse de manera presencial en el recinto de la Corporación el día sábado 31 de enero de 2026. Primero, llamado lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, proyecto para segundo debate. Proyecto de ordenanza número 001 del 20 de enero de 2026, por medio del cual se concede una autorización a la gobernadora del departamento del Tolima para participar como miembro fundador de la Escuela Taller del Tolima, entidad sin ánimo de carácter mixto, y se dictan otras disposiciones. Cuarto, proposiciones y varios. Se pone en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aviso que va a cerrar, queda cerrado. Aprobado, honorables diputados. Siguiente punto, secretario. Lectura de correspondencia. Me permito informar que a través de correo electrónico de fecha 30 de enero de 2026, el despacho de la gobernadora allega para nuestro conocimiento y fines pertinentes el decreto número 0075, por medio del cual se adiciona un proyecto de ordenanza y se dictan fechas, y se adicionan fechas al decreto 0030 del 19 de enero de 2026, el cual me permito leer. Decreto 0075 del 30 de enero de 2026, por medio del cual se adiciona un proyecto de ordenanza y se adicionan fechas al decreto 0030 del 19 de enero de 2026. La gobernadora del departamento del Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la establecida en el artículo 305, numeral 12 de la Constitución Política, la Ley 2200 de 2022, y considerando que mediante decreto 0030 del 19 de enero de 2026, el gobierno departamental convocó a la Asamblea Departamental del Tolima a sesiones extraordinarias por el término de 10 días, distribuidos de la siguiente manera: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2026, y determinó los temas en que debe ocuparse, que teniendo en cuenta que el término establecido en el decreto 0030 del 19 de enero de 2026 va hasta el 31 de enero del presente año y que se requiere agregar un nuevo proyecto de ordenanza para estudio y aprobación, se hace necesario adicionar en 10 días más el término inicialmente establecido, dada la importancia que estos tienen para el desarrollo de la gestión. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, decreta: artículo primero, adicionar en 10 días más el término establecido mediante decreto 0030 del 19 de enero de 2026, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. Parágrafo. En virtud de la adición efectuada en el artículo anterior, la Honorable Asamblea Departamental sesionará adicionalmente los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de febrero de 2026. Artículo segundo. Adicionar al artículo segundo del decreto 0030 del 19 de enero de 2026 el siguiente proyecto de ordenanza.
Proyecto de ordenanza por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026 en la unidad 03, sección central. Artículo 3. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, dado en Ibagué el 30 de enero de 2026, firma Adriana Magali Matiz Vargas, gobernadora del Departamento del Tolima. Muchas gracias, secretario. Siga con el orden del día. El siguiente punto en el orden del día corresponde a proyecto para segundo debate, proyecto de ordenanza número 001 del 20 de enero de 2026, por medio del cual se concede una autorización a la gobernadora del Departamento del Tolima para participar como miembro fundador de la Escuela Taller del Tolima, entidad sin ánimo de carácter mixto, y se dictan otras disposiciones. Gracias, secretario. Sírvase leer el informe de ponencia para segundo debate en sesión plenaria del proyecto de ordenanza 001 del 2026, por medio de la cual se concede una autorización a la gobernadora del Departamento del Tolima para participar como miembro fundador de la Escuela Taller del Tolima, entidad sin ánimo de lucro de carácter mixto, y se dictan otras disposiciones. Sírvase leer el informe de ponencia, secretario. Sea lo primero dejar constancia de la comparecencia en la sesión del honorable diputado Morato Ortiz Julio César. A través de correo electrónico del día 30 de enero del 2026, la honorable diputada Carolina Mora allega el correspondiente informe de ponencia para segundo debate en sesión plenaria del proyecto de ordenanza número 001-2026, por medio del cual se concede una autorización a la gobernadora del Departamento del Tolima para participar como miembro fundador de la Escuela Taller del Tolima, entidad sin ánimo de lucro de carácter mixto, y se dictan otras disposiciones. Secretario, ya iniciando con este título, el informe de ponencia, tiene la palabra la honorable diputada ponente Carolina Mora. En ese orden de ideas, señor presidente, permítame dejar constancia de la presencia de la honorable diputada Carolina Mora en la sesión que se está realizando. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos, honorables diputados, funcionarios del gobierno departamental, doctor Alexander Castro, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga y le conceda muchos años más de vida. Y si Dios lo permite, hoy va a irse con un buen regalo, porque estamos acá en estudio de un proyecto que de verdad es de gran importancia para el departamento, como lo es la creación de la Escuela Taller del Tolima como una entidad sin ánimo de lucro para el departamento. Nosotros hicimos el segundo informe de ponencia, teniendo en cuenta que el día de ayer fue aprobado en Comisión de Hacienda, después de la discusión, después de las mesas de trabajo que se hicieron en materia presupuestal, en materia jurídica, las invitaciones que se enviaron a las diferentes entidades, las mesas de trabajo con la Universidad del Tolima, la participación de los alcaldes y un sinnúmero de acciones que han generado un estudio, discusión y aporte por parte de todos y cada uno de los diputados que han participado en las sesiones. Dentro del informe de ponencia, señor presidente, me permito dar a conocer que hay 3 cambios para la plenaria, son unos cambios y ajustes en el articulado, como lo son incluir unas palabras que faltan, incluir unas facultades, pero en teoría el documento se sustenta tal como viene presentado por gobierno, son unos errores de forma. También anexamos toda la documentación legal que encontramos al respecto. Este proyecto viene sustentado con todas las presentaciones que se hicieron, entendiendo que la ley 489 del 98 habilita jurídicamente a las entidades públicas para asociarse
con particulares y crear personas jurídicas sin ánimo de lucro orientadas al cumplimiento de funciones administrativas. Importante dejar la claridad de que esta es la ley que faculta a los gobernadores para poder generar escenarios de creación, como en este caso se hace con el fondo. También se menciona la ley 2184 del 2022 que permitirá fomentar la sostenibilidad, la transmisión de saberes de los oficios artísticos de las industrias creativas, culturales y artesanales del patrimonio de Colombia. Bajo esta premisa de esta ley es que también surgen estas escuelas como un mecanismo de conservación, de formación y de generación de saberes que nos permite seguir conservando todo lo que es tradicional en el Tolima, donde cada uno de los municipios tiene una historia, tiene una razón de ser, tiene unas costumbres, tiene una cultura y sobre todo tiene algo que nos identifica cada uno desde las diferentes formas de consecución y de formación de las entidades, resaltando también que dentro de este estudio se muestra que a nivel nacional la escuela tiene sedes en 15 regiones del país: Barichara, Bogotá, Boyacá, Buenaventura, Cali, Caldas, Monpós, Popayán, Quibdó, Tumaco, Norte de Santander, Cartagena, Atlántico, La Guajira y el Cauca. Y cada uno de ellos ha mostrado ser un eje y motor de desarrollo, por lo que el Tolima tiene esta gran connotación de ahora en adelante. Sabemos que el año pasado el secretario, de la mano del director, hicieron una gestión grande para permitir la presentación y la consecución de proyectos ante el gobierno nacional. Les fue adjudicado un proyecto, pero por no tener la escuela, pues les correspondió hacer un convenio, si no estoy mal, secretario, con la Escuela Taller de Cali para poder ejecutar los recursos, y creo que esa fue una de las motivaciones grandes a generar esa instancia en el departamento del Tolima, para que tanto jóvenes como mujeres y todas las personas que aman el arte, la cultura, la danza, la gastronomía y todo lo que llevamos nosotros en nuestra historia, pues se conserve y se mantenga, pero que también se fortalezca y a su vez genere empleo, porque el objetivo y uno de los proyectos, digamos, de las acciones que destaca este proyecto es que se forma talento humano competitivo en procesos que nosotros no tenemos acá formación. Entonces, temas como restauración de bienes patrimoniales, aprender a hacer esos ejercicios y que después los mismos jóvenes, las mismas mujeres que formen parte de la escuela puedan hacerlo en sus diferentes municipios donde hay bienes inmuebles, inmuebles de patrimonio, pues eso nos va a permitir generar una articulación en torno a la cultura, la danza, la gastronomía, al patrimonio cultural, material e inmaterial con el que cuenta el departamento del Tolima. Precisar finalmente, señor presidente, que el departamento cuenta con municipios que son pilares en el patrimonio nacional. Por eso es importante aquí la presencia del municipio de Honda, que es considerado y certificado como el único pueblo patrimonio del Tolima, pero también tenemos un municipio que tiene una connotación de interés patrimonial, como lo es el municipio de Ambalema, Tolima, donde tenemos la ciudad de la calle de las Mil y columnas que tiene una connotación, la factoría y unos escenarios que se convierten también en parte de la historia, no solo del Tolima, sino del país, porque fue el municipio donde funcionó la primera tabacalera de Colombia. Entonces, todo este tipo de acciones y connotaciones nos llevan a decir sí tenemos bienes patrimoniales, sí tenemos por la razón justa para poder crear esta instancia de la escuela taller, y de esta manera, doctor Alexander, hicimos un estudio minucioso donde nos permitió identificar cada una de las acciones. Finalizo, señor presidente, informándoles que este proyecto de ordenanza está articulado y alineado con el Plan de Desarrollo con Seguridad en el Territorio, porque hay un proyecto que se especifica como conservación, salvaguarda del patrimonio del territorio 2024 del departamento, y en el pilar 1 dice innovación para la transformación social, con una meta de producto específica que es la creación de la escuela taller como estrategia de protección y oficios tradicionales.
Es importante también dejar acá la claridad, honorables diputados, que este proyecto de ordenanza se articula con la ordenanza 015 de 2025, donde se ajusta el estatuto de rentas del departamento, pero allí se especifica que la estampilla Procultura y la Seguridad Social son insumos para financiar esta escuela mediante la apropiación del 5% del recaudo anual de la inversión cultural de dicha estampilla. Entonces, de esta manera, dejamos todo relacionado en el informe de ponencia, anexamos todas las presentaciones, los documentos técnicos. Sabemos que el municipio de Ambalema hoy manifiesta el interés de participar y de verdad que nos sentimos muy contentos porque esto fue producto también de Armero también, y así sucesivamente. Sabemos que todas las alcaldías van a ver en ello una oportunidad de transformación cultural, pero que también no solamente genera transformación, sino formación y aparte de eso, emprendimiento de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, de todas las personas que quieran recibir esa formación. De esta manera, señor presidente, hago una relatoría de lo que condensa el segundo informe de ponencia que viene para plenaria, donde se da un concepto favorable, se hacen los 3 cambios, un cambio en el título para que quede entidad sin ánimo de lucro, el artículo 6 para dejar claridad de las funciones del periodo de vigencia de la autorización de esta ordenanza, que es un periodo de 6 meses para que la gobernadora junto con los miembros constituyan esa entidad sin ánimo de lucro, y el artículo 7 donde habla de que se presenta a consideración de la asamblea de la gobernadora Adriana Matiz Vargas y el secretario de Cultura Alexander Castro Salcedo. De esa manera, señor presidente, me permito solicitarle al secretario si me regala la lectura de la proposición final con la que termina el informe de ponencia, teniendo en cuenta la ilustración que se da en este momento sobre el proyecto número 001. Gracias, diputada ponente. Antes de hacer, tiene la palabra el doctor Alexander Castro. Señor presidente, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para el doctor Carlos Reyes, por supuesto para la diputada ponente, la doctora Carolina Mora, miembros de la Junta Directiva de la Honorable Asamblea del Departamento del Tolima, al señor secretario de la Asamblea del Tolima, a los honorables diputados de la Asamblea del Departamento del Tolima, a todos mis compañeros de la Una moción, Secretaría. presidente, excusas, presidente, una moción. Es que creo que hay que votar la proposición primero de la ponencia para ahí sí abrir el debate o dar la palabra, porque se estaba dando el procedimiento de la lectura del encabezado, de los cambios, y seguido continúa la proposición con la cual termina el informe de ponencia para votar y ahí sí continuar con el orden de la... Sí, la diputada Carolina Moral hizo toda la relatoría y le dio la palabra al secretario, y creo que lo que toca es votar la ponencia para poderla discutir. Bueno, pues lo hacía era de pronto porque hoy está de cumpleaños, por eso le permitía la intervención. Pero en ese orden de ideas, sírvase leer el encabezado del informe de ponencia, secretario, el encabezado y la proposición para ponerla a consideración. Sírvase leerlo. Señor presidente, el encabezado de ese informe de ponencia para segundo debate en sesión de plenaria el proyecto de ordenanza número 001-2026, por medio del cual se concede una autorización a la gobernadora del departamento del Tolima para participar como miembro fundador de la Escuela Taller del Tolima, entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto, y se dictan otras disposiciones. Y la proposición final corresponde. Conforme a lo expuesto anteriormente, considero viable el presente proyecto de ordenanza y por lo tanto se rinde informe positivo al mismo, para lo cual se realizó la siguiente proposición. Désele segundo debate en sesión plenaria
al proyecto de ordenanza número 001 de 2026, cuyo título es por medio del cual se concede una autorización a la gobernadora del departamento del Tolima para participar como miembro fundador de la Escuela Taller del Tolima, entidad sin ánimo de lucro de carácter mixto, y se dictan otras disposiciones. Gracias, secretario. Se pone a consideración el informe de ponencia del segundo debate para la aprobación de este proyecto 001, la proposición 001 del 2026. Sigue en consideración. Aviso que queda cerrado. ¿Lo aprueban, diputados? Secretario, se abre la discusión, honorables diputados, para este proyecto de ordenanza número 001 del 2026, aprobado en primer debate. Tiene la palabra doctor Alexander Castro. Muchas gracias, señor presidente. Ya había saludado, pero se me quedaban por saludar. Quiero saludar a mi querida Marga, que está allá, la directora del Museo de Arte del Departamento del Tolima, toda una institución. Gracias, Margaret, por venir. Es muy simbólico y significativo, sobre todo en este día. Saludar a los aprendices, a los monitores, a todos los técnicos. Miren, diputados, hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría, del municipio de Ambalema, que ya en el modelo de escuela taller han avanzado, son tolimenses, que hoy dan testimonio de lo que podría ser esta escuela taller del departamento del Tolima. A todas las, como dice el doctor Tocora, las ciudadanías libres y por esta época muy activas, hasta el 8 de marzo y de ahí en adelante hasta el 21 de junio, que esperemos no sea solamente para estos certámenes, sino que sigan activas en bien, ojalá, de los intereses supremos de nuestro país y del departamento del Tolima. ¿Qué mejor hoy que con tamal, que es uno de los patrimonios culturales, gastronómicos que tiene el departamento del Tolima? Ancestralidad, conocimiento, historia, pero también todo un comportamiento en materia de medio ambiente. El tamal es una verdadera expresión de lo que es la economía sostenible. El tamal es una verdadera expresión de lo que somos los tolimenses. Hoy es un día, a mi criterio y para mí, muy mágico, no solamente por el onomástico que celebro, sino también porque la Honorable Asamblea del Departamento del Tolima ha dado una discusión constructiva para este proyecto. Se ha aclarado por parte de la Secretaría todas las dudas que se han tenido frente a este proyecto. Hemos tenido aquí una discusión amplia, suficiente, una discusión honesta, que por supuesto está pensando en los intereses del departamento del Tolima, de estos ciudadanos que esperan tanto. El fin de semana pasado estuve en Honda, hace 8 días, doctor Juan Guillermo, y me senté al lado de James Robinson, el Premio Nobel de Economía, y hablábamos con James Robinson. Yo le planteaba unas cosas como las planteábamos ahora, doctor Carlos, en medio de las discusiones y las teorías que tenemos todos acerca de cómo se debe manejar el país. Y yo le decía al doctor James Robinson que qué pensaba de ese tema del salario mínimo. Y sí, bien que cabe esta observación, para que pensemos más allá de cualquier circunstancia que pueda generar una discusión de carácter político y económico en el país. Y James Robinson me decía, es que eso no es suficiente, porque el salario mínimo se da tal vez para una gran minoría en el país, porque la mayoría del país está situada en la informalidad económica. Y entonces ahí uno abre la mente y podría abrir grandes debates acerca de decisiones que se toman. Pero hago esta reflexión que hice con el Premio Nobel de Economía solamente para significar que solo cuando empezamos a emprender estas labores que nos permiten ir formalizando las economías, ir institucionalizándolas, es cuando podemos hablar de igualdad en el pueblo colombiano.
Y es que esos conceptos, doctor Carlos Reyes, que a usted le gustan tanto, de economía, y lo discutía también con James Robinson, es que hay que hablar primero de equidad, darle más a los que menos tienen, para que podamos de esa manera tener una igualdad algún día en este país. Y lo que está haciendo la honorable Asamblea del Departamento del Tolima al permitirnos esta discusión es un espacio para que los que menos tienen hoy en nuestro departamento puedan tener más. Es un concepto de equidad. Es un concepto, querido doctor Tocora, de seguridad humana. Porque mucho discutimos acerca de la seguridad ciudadana, del ejercicio y el control territorial por la fuerza de imposición legal y legítima del Estado. Pero a veces poco nos detenemos a pensar en ese concepto integral de la seguridad como un valor de la democracia para el ejercicio de las libertades individuales y colectivas. Y creo que independientemente de las posiciones ideológicas, de los sesgos, de los principios, de las discusiones, el concepto sobre la seguridad humana es un concepto que tiene que imperar hoy en nuestra sociedad. ¿Cómo hacemos para universalizar la salud? ¿Cómo hacemos para universalizar la educación? ¿Cómo hacemos para universalizar el acceso de todos los ciudadanos a que mejoren su concepto y su calidad de vida? ¿Cómo hacemos para que quienes están en nuestros municipios tengan herramientas que les permitan mejorar sus condiciones? ¿Cómo hacemos para que toda esa ciudadanía, en medio de tantas y tantas discusiones políticas en las cuales nos gastamos tanto y en las cuales nos confrontamos tanto en el país, algún día nos lleven a unirnos? Hoy, en la Asamblea del Departamento del Tolima, vamos a escribir una nueva historia para este departamento. Hoy, en esta Asamblea del Tolima, y les aseguro, honorables diputados, que quedará escrito para los anaqueles de la historia que hicimos lo que es correcto para la sociedad tolimense y que hicimos lo que es correcto para la sociedad colombiana y que estamos dando un ejemplo aquí que a pesar de las diferencias, a pesar de nuestras distancias, en términos de posiciones, podemos ponernos de acuerdo en principios fundamentales. Como decía Álvaro Gómez, que pareciera entonces un pensamiento progresista y liberal, ponernos de acuerdo en lo fundamental y dejar a un lado las discusiones que nos llevan a separarnos tanto, que por fin logramos unirnos y colocar intereses supremos por los intereses particulares. Yo creo que este día mágico, el día del tamal, el día de mi cumpleaños, pero el día de los ciudadanos tolimenses, es un día que será recordado para la historia del departamento del Tolima. Les ruego, honorables diputados, después de esta amplia discusión que hemos sostenido, después de haberlo hecho honesta, clara y sinceramente, voten favorable este proyecto que será no para el bien de un gobierno, que todos los días, comandado por una mujer, trabaja de día y de noche, por una mujer, anoche que hablé con ella hasta las 11:30 de la noche, que es sincera, que es honesta, tengo que decirlo, que todos aquí saben de corazón quién es la gobernadora que tenemos y que ella sí que nos está dando lecciones de cómo es que se gobierna sin odios, sin sectarismos, sin egoísmos. En ese contexto, el de un gobierno abierto, incluyente, participativo, convergente, pero sobre todo que tiene preferencias por lo social, les ruego, honorables diputados, que favorezcan esta iniciativa, que al final lo que va a favorecer es a los ciudadanos tolimenses. Muchas gracias. Gracias, doctor Alexander. Después de esta intervención, se abre la discusión para la aprobación de este proyecto de ordenanza número 001 del 2026. Tiene la palabra el diputado Jaime Tocora. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. De manera enfática queremos hacer unas precisiones frente a la ordenanza presentada para dar facultades a la gobernadora en la constitución de este escenario tan importante de carácter mixto para el departamento del Tolima, como lo son la escuela taller para nuestro territorio. En primera instancia también quiero dejar un reconocimiento,
y es que muy seguramente acá 15 diputados y diputadas tendrían la posibilidad y la capacidad muy seguramente de poder sacar adelante dicha ordenanza en función de ser los ponentes de la misma, pero también creemos que ha tenido un acierto total la Comisión de Hacienda en delegar a la diputada Carolina Mora, que ha sido una gestora cultural en esta Asamblea Departamental, reconocerle también desde nuestra curul la función que usted ha cumplido en el Departamento del Tolima para salvaguardar el patrimonio de todos los tolimenses, así que de verdad también parece que ha sido, usted acaba de hacer un recorrido sucinto, pero muy importante sobre todo el transcurso de la ordenanza y cómo se ha desarrollado dicha discusión y cómo su merced ha hecho un papel fundamental para poder sacar adelante dicha ordenanza, no por ser solamente una ordenanza del gobierno departamental del cual su merced hace parte, sino también porque acá lo que ha buscado su intervención ha sido el fortalecimiento de la cultura y sobre todo de los gestores y las gestoras culturales de nuestro territorio. Ese es, digamos, como el primer, digamos, elemento que quería resaltar dentro de la discusión que ha sido tan importante y para que la ciudadanía también esté atenta de que acá no hemos tenido, digamos, descanso a la hora de poder entender la ordenanza, de poderla discutir, de mostrar nuestros puntos de vista, más allá de las diferencias que podemos tener con el gobierno departamental, y es allí donde encontramos el acento de la ordenanza. Lo hemos dicho de manera incansable, que esta curul de oposición y que ustedes han sabido cómo tenemos nuestros puntos de vista diametralmente opuestos con el gobierno departamental, se ha sintonizado con dicha ordenanza y se ha sintonizado por las formas que también son importantes. Digamos, el fondo es obviamente, digamos, la estructura fundamental de lo político, pero también las formas son supremamente importantes, los rieles por los cuales se están dando, por donde uno camina, por donde uno transita, para poder llevar a cabo los objetivos. Y aquí, su merced, señor secretario, ha reconocido obviamente el acierto del gobierno nacional frente a esta iniciativa tan importante de la construcción de dicha escuelas, talleres a nivel nacional y cómo se han podido materializar para futuramente conservar, proteger y cuidar el patrimonio de todos los tolimenses, en este caso, obviamente de carácter nacional, en cada uno de los territorios. Yo quiero solamente reconocer cómo dicha ordenanza tiene unas particularidades que para nosotros son supremamente importantes, agradecerle al Ministerio de las Culturas, las Artes y las Ciencias por entender la posibilidad de fortalecimiento de las estructuras, por el fortalecimiento de los actores, por el fortalecimiento de las comunidades más vulnerables, porque justamente hacia allí va apuntalada la ordenanza. Acá dejamos total también claridad de cómo esta ordenanza busca un elemento que para nosotros ha sido supremamente importante y es como ustedes la han presentado y dejar claridades a las ciudadanías que en ese momento se puedan escuchar. Hay un impacto del 5% de la estampilla Procultura. Ese 5% equivale a 400 millones de pesos. Frente a esta realidad, nosotros hemos preguntado y fue dada la respuesta de manera verbal por parte del secretario de Cultura, el doctor Alexander, pero también ha sido entregado el documento del impacto fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda, donde dichos recursos no van a impactar de manera negativa ninguna acción, ningún programa que se viene desarrollando en el marco del Plan de Desarrollo Departamental. Quiero con esto dejar una claridad a las organizaciones culturales del Departamento del Tolima, a los gestores culturales, que se nos ha dado la palabra por parte de la Secretaría de Hacienda y obviamente por parte del Secretario de Cultura, dejando la claridad de que no tiene un impacto fiscal frente a lo que hoy en día ya está destinado para poder desarrollar las diferentes acciones culturales del Departamento del Tolima. Eso es un primer momento porque es algo que preocupa. Mucha gente nos decía, pero ¿para qué crear un elemento nuevo, una estructura nueva, cuando se puede fortalecer lo que hoy en día ya se tiene? Pues porque acá hay un elemento clave y es que hay 1 billón de euros que tiene, digamos, este tipo de programas apuntalados por parte del gobierno nacional que están directamente relacionados con España. Es allí donde esta fundación nos da la posibilidad de empezar a promocionar, articular y sobre todo jalonar recursos a nivel nacional para poder fortalecer, en este caso, 2 herramientas tan importantes como lo son el tema de un saber tan importante como la construcción de carroza del Departamento del Tolima y el otro, el tema de las artes escénicas, cómo se fortalecen también por medio de ese tipo de escenarios. Queremos también dejar una claridad y es que acá lo que se busca es la salvaguardia del patrimonio regional del Departamento del Tolima. Acá este tipo de ordenanzas van en la clave de construir la identidad de nuestro territorio o mejor aún, rescatar, aunar, rodear la identidad territorial
y sobre todo un departamento tan rico como lo es el nuestro en términos culturales, donde justamente por medio de este tipo de herramientas se busca una construcción de un tejido social y económico. Es un valor agregado que es supremamente importante, y es que todos decimos tan bonito lo cultural, pero nunca le reconocemos económicamente el esfuerzo que puede llegar a tener. Ese es el momento de empezar a dar garantías, condiciones a los gestores y a los actores culturales en el departamento del Tolima por medio de la Escuela Taller, donde también tiene un elemento y un componente supremamente importante, que es esa articulación intergeneracional. Es la capacidad de que está apuntalado directamente y prioritariamente para la juventud, pero justamente el concepto como se desarrolla es la capacidad de entender un saber, y ese saber cómo se transmite, pues por medio de las generaciones, por medio del tiempo, por medio de los sabedores y sabedoras, por medio de los viejos y viejas que tienen un conocimiento, un saber ancestral frente a la forma de construir las prácticas, las formas y las tradiciones, y es allí donde los jóvenes van a generar un puente. Si los jóvenes no les damos incentivos para mantener la cultura se va a perder en cada uno de esos territorios, desde cómo se construye y cómo se elabora un tamal, hasta cómo se hacen los bizcochos en el sur del Tolima, o cómo también se hace el fiambre en nuestro norte del departamento, pero también cómo se elaboran las carrozas, cómo se empieza a materializar la cultura y cómo se transmite de generación en generación. Así que acá yo creo que hay un elemento supremamente importante. Hay algo que también me parece que es importante rescatar, y es la autonomía económica para las mujeres que puede llegar a generar este tipo de iniciativas. Recordemos que esto hace parte también de los enfoques que le ha dado el gobierno nacional, y es cómo se puede disminuir las desigualdades, la prevención de las violencias basadas en género, la promoción y la incorporación de las mujeres en términos laborales sobre los oficios y los saberes en cada uno de los territorios, las sabedoras como tal, cómo se pueden reconocer a las mujeres y cómo se les da autonomía financiera, que justamente puede ir a derrotar ese concepto tan complejo como lo es, más que el concepto, derrotar lo que genera esas violencias basadas en género, y es quienes controlan financieramente los hogares. Si las mujeres tienen un poco más de libertades en términos económicos, muy seguramente no estarán presas, o lastimosamente estarán al servicio de quienes son sus victimarios, en este caso quienes controlan la economía de los hogares. Yo creo que el enfoque de género en dicha ordenanza es supremamente importante, y le pido a su merced, señor secretario, fortalecerlo, ese enfoque de género, ese enfoque diferencial también, donde las comunidades más vulnerables, los actores que han sido víctimas de la violencia, también tengan la posibilidad de poder acceder a ese tipo de iniciativas tan importantes. Como lo decíamos, ¿y por qué el enfoque de género? Porque así también lo ha solicitado quien es el Fondo Cooperate. Recordemos que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde con 1 millón de euros es que se viene financiando este tipo de iniciativas de la Escuela Taller para toda la nación. Entonces, en ese sentido, busca disminuir las desigualdades, como lo decía, la prevención de género y demás elementos, pero sobre todo también la salvaguardia de los oficios y los saberes tradicionales. La incorporación, el enfoque diferencial de equidad de género, como lo decíamos, para nosotros ha sido fundamental dentro de la presentación, dentro de la visión de la misma ordenanza, y la Escuela Taller como una incubadora también del emprendimiento en el departamento del Tolima. Es la capacidad de generar unos embriones que tengan a futuro las herramientas para poder construir herramientas para el fortalecimiento económico, que es tan importante en el departamento del Tolima, en un escenario que ha sido tan desconocido y tan ninguneado como lo es el de la cultura. Así que el fortalecimiento de la gestión del conocimiento también es una herramienta fundamental, y es por eso que acá se ha presentado de manera sucinta, pero también de manera muy sistemática, la posibilidad de la articulación del conocimiento de las instituciones educativas, en este caso educación superior como la Universidad del Tolima y la misma Uniminuto, que también van a ser parte de la misma fundación. Pedimos el fortalecimiento de la Universidad del Tolima, el acompañamiento, ya que tienen todo el andamiaje, la capacidad, la estructura. No con esta intervención buscamos decir cómo se debe de hacer, solamente es más que una orientación, es una recomendación que podemos hacer de manera muy respetuosa, y es como desde este tipo de instituciones que tienen todas las capacidades, el talento humano y sobre todo la visión del departamento del Tolima, no solamente desde el conocimiento tradicional, sino también el reconocimiento también desde el conflicto, desde el Observatorio de Paz, también desde la capacidad que se tiene de entender arqueológica y antropológicamente nuestros territorios por medio de dichas instituciones que tiene la misma universidad, en este caso el Museo Antropológico de la misma, también pueden llegarse un acompañamiento. Así que nuestro voto muy seguramente va a ir respaldado de dicha ordenanza, porque hemos decantado acá las discusiones, porque se han dado las claridades y porque obviamente acá se muestra que sí es posible articular
una visión que se tenga desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y las Ciencias con el gobierno departamental. Si nos ponemos de acuerdo, como muy seguramente usted lo nombraba, señor secretario, y como lo decía Álvaro Gómez Hurtado en el marco de la constituyente de nuestro país en el 91, si nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, vamos a sacar adelante nuestra nación. Más allá de nuestras diferencias, tenemos que ponernos de acuerdo en esos elementos fundamentales, y aquí la cultura, como lo decía en el inicio de mi intervención, cuando dimos este debate, en su primer momento, es como el agua, no tiene color. Como muy seguramente ahorita parafraseábamos, conversando un poco con el secretario y con los diputados que iban llegando, y era cómo hacer de la cultura una herramienta para todos y todas, y no solamente para un sector o una línea ideológica. La cultura es la capacidad de que la gente pueda acceder a ese escenario tan importante. Así que, pues para nosotros ha sido importante. Desde esa curul dejamos total claridad, que tenemos tranquilidad de cómo se ha desarrollado la discusión. Nuestros elementos y nuestras visiones han sido respetadas, decantadas, aclaradas y obviamente recogidas en una ordenanza que podemos hoy decirle a los gestores culturales del Departamento del Tolima. Esperamos que tenga el acompañamiento y sobre todo la capacidad de poder fortalecer la cultura de nuestro territorio. Y un elemento también clave, y es el informe anual que nos tiene que entregar el gobierno departamental, donde vamos a hacer un seguimiento a los recursos, las formas en las cuales también los aprendices fueron seleccionados o los escuelantes, y cuál va a ser también no solamente el acompañamiento para dichos escuelantes en la formación, sino posterior a la misma, que también esperamos un acompañamiento por parte del gobierno departamental, y no sea solamente generar un talento humano que después sea desaprovechado, sino un talento humano que tenga la capacidad de poder tener las herramientas también económicas para poder salir adelante por medio del conocimiento y de los saberes que se están compartiendo en ese escenario tan importante como la Escuela de Formación. Eso es el uso de la palabra que quería tener, señor presidente, para hacer claridad de por qué nuestro voto va a ser muy seguramente positivo en dicha ordenanza, y pues dar en parte tranquilidad, por lo menos desde esta curul, frente a la construcción de la misma. Muchas gracias por el uso de la palabra, presidente. Gracias, diputado Tocora. Tiene la palabra la diputada Julie Porras. Muchas gracias, señor presidente. Respaldaré esta iniciativa. Siempre la he respaldado hoy con mi voto positivo, porque estamos convencidos de que la Fundación Escuela Taller, bien concebida, puede ser una herramienta muy valiosa para la formación de los jóvenes, las madres cabeza de familia, las comunidades negras e indígenas, en la transmisión de los saberes tradicionales y la protección del patrimonio cultural. Estos serán los reales fines de la Escuela Taller. Existe evidencia suficiente e ilustración a nivel nacional de que el modelo de la entidad sin ánimo de lucro y de carácter mixto es viable. Y así lo ha reconocido, por supuesto, el propio Ministerio de Cultura, que participa de manera permanente dentro de las juntas directivas de las asociaciones y fundaciones de la Escuela Taller, que ya existen en distintos lugares de nuestro país. El Tolima ha sido ejemplo. Trabajó con la Escuela Taller de Boyacá y la Escuela Taller de Cali. Es una referencia y connotación que hay que hacer en esta asamblea. No obstante lo anterior, dejo constancia de que durante las sesiones de socialización del proyecto advertimos que dentro del borrador de los estatutos no existen cláusulas que permitan evaluar la fundación como institución para saber si será o no suficiente y se justifica o no. Su costo fijo por el valor de 227 millones de pesos, el cual cuesta su nómina y operación anualmente. ¿Por qué es importante ese control y evaluación, doctor Alexander? Porque con los años la fundación debe demostrar que además de ejecutar proyectos del ministerio, va a ser capaz de jalonar los recursos por cooperación nacional e internacional para que tenga sentido el aporte que hace el departamento para su funcionamiento. En el mundo de la cooperación existe un concepto sencillo. ¿Cómo se llama? Apalancamiento de recursos, que básicamente significa que tanta plata adicional es capaz de jalonar una entidad a partir del aporte público que recibe. Aunque no es una obligación legal, es un criterio técnico muy usado para medir si una EXAL que recibe recursos públicos es suficiente o no. Y además, si es eficiente y tiene la capacidad.
conforme a la Agencia Presidencial de Cooperación y dicho de manera sencilla. Una buena capacidad de gestión y articulación implica, por cada peso público, se debe jalonar como mínimo 2 y 3 pesos por cooperación nacional e internacional. Si no logra traer esto, se pueden prender las alertas, porque el esfuerzo público no puede morir ahí. No se está multiplicando el deber ser. Por eso es importante, doctor, que la Fundación no solo ejecute recursos, sino que sea capaz de potenciar el aporte del departamento y convertirlo en más oportunidades de formación para nuestros jóvenes. Eso es lo que justifica la existencia de esta escuela taller y es la razón por la que todos los diputados le hayamos dado ese voto de confianza. En la respuesta del día jueves, usted se refirió a los mecanismos de seguimiento y control que obviamente existen para los recursos que gira el Ministerio de Culturas, para los proyectos específicos de formación, los cuales obviamente cuentan con una destinación definida, supervisión y evaluación propia. Usted habló que de frente al adecuado manejo de los recursos públicos, y me encantó su apreciación, existen sendos pronunciamientos jurisprudenciales. Así lo cogí yo de su intervención. Como usted lo sabe, soy abogada y por eso le hago una pequeña apreciación, doctor Alexander. Es importante precisar que estos pronunciamientos jurisprudenciales solo operan cuando a través de la justicia rogada alguien acude a un juez a cuestionar la eficiencia o el desempeño de la fundación. Mientras eso no ocurra, no existe hoy en los estatutos ninguna regla expresa que obligue a la fundación a demostrar un buen desempeño institucional. Por esa razón, no comparto que se justifique la ausencia de una cláusula de evaluación del desempeño bajo, argumentando que ya existe senda jurisprudencial al respecto. La jurisprudencia protege a posteriori, doctor, pero no reemplaza el diseño institucional ni las reglas claras de la evaluación y la periodicidad de esta fundación. En ese orden de ideas, queda bajo la responsabilidad de la gobernación en cabeza suya y de los demás miembros fundadores definir y establecer reglas claras y expresas de evaluación periódica del desempeño de la fundación, orientadas a garantizar resultados, eficiencia y uso adecuado de los recursos públicos. Esa es la razón de nuestra constancia, la cual se formula a título de recomendación. Entiendo que el objeto de esta ordenanza es otorgar una autorización a la señora gobernadora para ser parte de la fundación. Sin embargo, ello no excluye que esté dentro de las competencias de esta corporación advertir riesgos, formular observaciones y dejar constancias orientadas a proteger el interés público y el uso eficiente de los recursos. Por otro lado, hacemos un llamado para el esquema del funcionamiento sea revisado. En la medida en que el 30% destinado al funcionamiento de la fundación sea considerado por parte del Ministerio de Culturas, cuando en realidad esos recursos tienen una destinación específica, es decir, solo pueden utilizarse para los procesos de formación que el ministerio apruebe, pero no para sostener estructura administrativa de la fundación. Si bien algunos rubros pueden coincidir, como por ejemplo un coordinador académico, existen gastos propios de la fundación, como por ejemplo la revisoría fiscal o ciertos que no pueden entregarse aquí. Ciertos costos administrativos que claramente no pueden ser cubiertos con los recursos del ministerio. En ese sentido, el cálculo del 30% de funcionamiento termina siendo impreciso, pues incorpora los recursos del ministerio,
que no están disponibles para este fin y que no pueden entrar a garantizar la sostenibilidad de la estructura administrativa de la Fundación. Para finalizar, tal como lo manifestamos en las sesiones de socialización, entendemos que un 30% de gastos de funcionamiento puede ser razonable para la etapa inicial, mientras la Fundación empieza a operar y arrancar en el departamento. Sin embargo, a futuro, este porcentaje debe ser evaluado y ajustado, ya que mantenerlo de manera permanente resulta excesivo y puede encender alertas frente a posibles ineficiencias administrativas y altos costos burocráticos, en detrimento de los recursos que deberían de llegar directamente a la formación de jóvenes, jóvenes con discapacidad, madres cabeza de familia, comunidades negras e indígenas. Esta es mi apreciación con todo respeto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Yuli. Tiene la palabra el diputado Carlos Reyes. Señor presidente, honorables diputados, doctor Alexander Castro, los señores que nos acompañan, aprendices y ya trabajadores de la futura escuela taller del departamento del Tolima, muy buenos días. ¿Cómo me alegra, doctor, que por lo menos algo del gobierno les guste, del gobierno nacional, y que hoy tengan el valor civil de reconocer de que este gobierno tiene cosas buenas para desarrollar? No solamente la crítica, no solamente estar en contra del gobierno, sino buscar muchas cosas que este gobierno tiene importantes. Y la primera importancia que tiene es que en este gobierno se creó el Ministerio de las Culturas, en este gobierno, y en los anteriores no había eso. El Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes. Eso le dio al ministerio una visión más global, más real, una visión correspondiente a la Constitución y a la realidad de este país. La Constitución Política de Colombia define que este país es multiétnico y pluricultural. Eso dice la Constitución Política de Colombia. Y por eso extender la funcionalidad y la responsabilidad del ministerio, no solamente a la cultura, sino a los artes y los saberes, es englobar la realidad de esta nación. Y por eso hoy me parece muy importante que sea la primera ordenanza que tiene los 15 votos de esta asamblea departamental. Eso me parece muy importante, que tenga los 15 votos y que sea porque está en desarrollo a la visión, a la filosofía que tiene el gobierno nacional y que encontramos en este caso el gobierno departamental desarrollando iniciativas y procesos. Eso me parece muy importante. Eso, el instrumento de escuela-taller, como se está desarrollando en el mundo, y aquí yo creo que estábamos en mora de desarrollarlo, y de los beneficios que tiene para este departamento, eso no lo vamos a discutir. Aquí lo que le voy a decir es, le entregamos esta herramienta, doctor. Nosotros le vamos a entregar esta herramienta y voy a votar positivo, como lo he votado en casi todas las autorizaciones que ha pedido el gobierno departamental, y esperamos, como lo dice la ordenanza, que dentro de un año nos cuente qué ha hecho, ¿no? Y vamos ahí dentro de un año a observar si lo ha hecho bien, si se ha gastado más o menos de ese 30%. Vamos a ver dentro de un año qué hemos podido impactar con esta importante iniciativa en jóvenes, en personas, en saberes en el departamento del Tolima, cuántas vamos a ayudar a mejorar las condiciones culturales y de infraestructura cultural del departamento. Ese es un reto importante. Dentro de un año lo espero aquí, doctor. Lo espero aquí, que nos entregue un muy buen resultado eso, y que hoy
que no solamente estos jóvenes y estas personas que estén aquí hoy, sino que ojalá dentro de un año esto esté lleno de personas que se hayan capacitado, de personas que sean, y ojalá todos no sean conservadores. Ojalá podamos tener los liberales, los del MIRA, los de la U, los de otros partidos, los del Pacto Histórico, participación en ese procedimiento. Ojalá podamos tener eso. Entonces me parece muy importante una cosa, tratar de, y eso es para la discusión de los dos y algún día lo haremos, tratar de borrar las diferencias y decir que no hay diferencias, de que todos pensamos lo mismo, de que todos opinamos lo mismo, y que no hay ideologías, y que la ideología en el agua no la hay, y que la ideología en el medio ambiente no lo hay, y que como lo ha expresado usted, me parece que eso en el mundo no se da y tenemos diferentes, pero aquí lo que queremos todos es que la discusión de esas diferentes propuestas, como lo hemos hecho aquí en la Asamblea, que es un ejemplo fundamental, puedan tener una canalización, puedan tener unos acuerdos y que de esos acuerdos salga una mejor departamento, un mejor municipio y una mejor nación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Carlos Reyes. En conclusión, honorables diputados, este proyecto de ordenanza tiene unos puntos claves. Primero, tiene una naturaleza jurídica en donde la Escuela Taller del Tolima se concibe como una entidad sin ánimo de lucro de carácter mixto, el cual aquí tenemos una fundación que está caracterizada por una persona jurídica no tener ánimo de lucro, o sea que acá no se reparten utilidades. Tener fines sociales, o sea que hay un mejoramiento social y un beneficio común y ser reglada por la ley. También este proyecto de ordenanza tiene un fundamento legal, la posibilidad de que el departamento pueda crear o participar como miembro fundador se sustenta en el artículo 95 de la Ley 489 del 98, que permite a las entidades estatales asociarse con personas jurídicas particulares, el cual se hace mediante convenios o creación de personas jurídicas, con el fin de desarrollar actividades conjuntas relacionadas con sus funciones, observando el artículo 209 de la Constitución Política, que allí pues establecen unos principios fundamentales, como lo dice la Constitución Política. Esta ordenanza tiene unos elementos esenciales, un objeto principal, que es desarrollar procesos educativos y culturales enfocados en la formación, fortalecimiento de economías populares y solidarias, promoción de la empleabilidad y apoyo a iniciativas productivas. Su fin es promover, fomentar y salvaguardar las artes, oficios y saberes culturales tradicionales y patrimoniales. Otro de los elementos esenciales es las actividades de desarrollo, los cuales incluyen la formación en artes y oficios relacionados con el patrimonio cultural, programas de formación artísticas, apoyo a la generación de actividades productivas, desarrollo, investigación y rehabilitación del patrimonio cultural, el cual es un material, inmaterial y natural. Y por último, la protección de entornos vinculados al patrimonio. Esta ordenanza también, dentro de estos elementos esenciales, tiene unos órganos de dirección y una administración. Aquí tiene que haber una asamblea general, una junta directiva, una dirección ejecutiva, en donde está encabezada por un representante legal y una revisoría fiscal. Entre la disolución y duración, la fundación tendrá una duración indefinida. Las causales de disolución incluyen inactividad, como lo decían y lo intervenían los diputados con anterioridad. También hay una decisión de autoridad y competencia. Otro de los puntos esenciales y elementos es que hay unos cofundadores y un patrimonio, en donde este proyecto de ley tiene unos posibles fundadores, los cuales el día de hoy pues vamos a dejarlo plasmado
como una ordenanza del departamento con la aprobación de cada uno de ustedes, en donde está incluido el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, el municipio de Honda, el Museo del Arte del Tolima y la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Tiene un patrimonio inicial de 892.200.000 pesos. El patrimonio inicial aportado por los fundadores es una distribución detallada en el documento, aunque no sea bien explícita, pero ahí está plasmada. En este orden de ideas se cierra, tiene la palabra el diputado Felipe Ferro. Gracias, presidente. Doctor Alexander, interesante, muy bueno este proyecto de ordenanza. Primero que todo, dejarle claridad al diputado Carlos Reyes que este gobierno no creó el Ministerio de la Cultura. Le cambió el nombre, que es diferente, pero ya existía. O sea, no podemos decir ese tipo de cosas acá en un recinto tan importante. Doctor Alexander, me gusta mucho este proyecto de ordenanza. Considero que va a ser de bastante ayuda al tema social. Ojalá hubieran presentado este proyecto 2 años antes. ¿Por qué? Me gusta mucho este proyecto, que al serlo con la parte mixta, en donde se mete el Ministerio de Cultura, y que van a mandar los recursos para rescatar el patrimonio histórico del departamento del Tolima, de pronto esos 10.000 millones que le aprobamos a la gobernadora para lo de Ambalema los hubiéramos podido soportar e invertirlos de mejor manera. Y sobre todo, porque con el sesgo que ha tenido este gobierno de Gustavo Petro con el departamento del Tolima, de pronto para evitar esa parte política hubiéramos podido rescatar más cosas acá en el departamento del Tolima históricamente, para que hubiera sido más neutral y no meterle tanta política a este asunto. Entonces, me gusta mucho, creo que todo lo que sea en esta parte que el 70% es práctico y el 30% nomás teórico, ayuda mucho porque vamos a sacar gente que va a ser de una vez servicial, que yo creo que está a servir para exportar esta mano de obra a otros países, va a ser algo muy bueno. Segundo, no es un invento, no estamos mirando si funciona, sino ya ha funcionado en otras regiones del país y sobre todo aleja a nuestros tolimenses de las malas prácticas. En una época donde vemos que estos grupos al margen de la ley siguen cogiendo poder, aprovechándose del desempleo que hay en este momento en el país, creo que es bastante importante proyectos como estos que generan una parte de empleabilidad directa y sobre todo algo muy específico que no se consigue y cuidando todo lo del Tolima. Ojalá veo los proyectos principales que se van a intervenir, que son en Ambalema, Armero, Honda, Mariquita e Ibagué. Doctor, el oriente y el sur, allá también tenemos cosas interesantes e importantes y ojalá se puedan ver. En un año estaremos viendo los éxitos de este proyecto y ojalá todo salga muy bien. Obviamente, como diputado del Centro Democrático, apoyaré esta iniciativa. Tiene la palabra el diputado. Gracias, presidente. Morato. Efectivamente, no fue Petro el del Ministerio de Cultura, fue el presidente Ernesto Samper, un liberal progresista, el que creó el Ministerio de Cultura. Sigue abierto el debate. Aviso que va a cerrar, queda cerrado. Se somete a consideración este proyecto a votación nominal para su aprobación en segundo debate con sus modificaciones. Secretario, sírvase llamar a los diputados para que voten. Voto nominal para la aprobación del proyecto de ordenanza. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Positivo, secretario. Duarte Mesa Yesid Esteban. Positivo, doctor Alexander. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Positivo, secretario. Ferro Lozano Felipe Andrés. Positivo. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Positivo. Mora González Edna Carolina. Positivo. Morato Ortiz Julio César. Positivo, secretario. Ortiz Monroy Mauricio. Positivo. Otálora Arias Abel. Positivo, secretario. Porras Barrero Juli Esperanza.
Positivo, señor secretario. Reyes Giraldo Milton Fernando. Positivo. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Positivo con todo el corazón. Sánchez Stephanie Lucía. Positivo. Tocora Lozano Jaime Andrés. Positivo, señor secretario. Urrea Amaya Harold Fernando. Positivo. Le informo, señor presidente, que han sido 15 los votos positivos a favor del proyecto de ordenanza. Gracias, secretario. ¿Quieren los honorables diputados que este proyecto sea ordenanza del departamento? Se le avisa a la plenaria que este proyecto de acuerdo es ordenanza del departamento del Tolima, el proyecto número 001 del 20 de enero del 2026, por medio de la cual se concede una autorización a la gobernadora del departamento del Tolima para participar como miembro fundador de la Escuela Taller del Tolima, entidad sin ánimo de lucro de carácter mixto, y se dictan otras disposiciones. Siguiente punto, secretario. Proposiciones y varios. Como no hay proposiciones, siendo las 8:11 del 31 de enero del 2026, se da por terminada la sesión convocada para el día de hoy. Mañana, 7:15 de la noche. Si me regalan una foto. Iniciamos con la socialización del proyecto que radicaron en esta corporación. Secretaría de Hacienda, socialización.